del Congreso con la conferencia inaugural del mismo a cargo del profesor Octavio Rodríguez Delgado, con el título de Los Rodríguez Adrián, una ilustre familia de Güímar en Tenerife. Octavio Rodríguez Delgado, además, es vicepresidente de la Sociedad de Estudios Genómicos y Heráldicos de Canarias, es cronista oficial de Güímar y de Candelaria, dos municipios señeros de Canarias y concretamente del sur de Tenerife. Es profesor de la Universidad de La Laguna, está laureado con múltiples cualidades personales y profesionales, pero hoy viene aquí a mostrarnos uno de sus últimos trabajos, hecho con el cariño de la persona que está pegada a la tierra, de la que pasa con muchísimos de ustedes horas en los archivos documentándose y buscando lo que Unamuno denominó, y nosotros nos quedamos con eso, la intrahistoria de nuestro pueblo y de personajes en particular, y que todas las semanas nos ilustra en su blog con nuevas incorporaciones que nos deja perplejos por su capacidad de trabajo y de concreción. Bien, no les entretengo más. Don Octavio Rodríguez Delgado Rodríguez, los Rodríguez Adrián, una ilustre familia de Güímar. Gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por estar aquí a todos ustedes, dar las gracias a los compañeros de SGECA, de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, por invitarme a dar esta conferencia inaugural. Es para mí un honor estar aquí para hablarles de una familia como otras muchas de las islas. Podía elegir una de las muchas del sur que he trabajado, pero bueno, cogí los Rodríguez Adrián, entre otras cosas porque son de Güímar, del municipio del que yo soy natural. No tiene nada que ver con el Rodríguez mío. Esta es la rama rica. El Rodríguez mío es del Pago del Esconal, una rama bastante pobre, con muy poco que comentar desde el punto de vista de personas ilustres. Es una familia interesante, los Rodríguez Adrián, una familia del casco, de la cabecera municipal, que no sé mucho descubrí su origen. Descubrí el primer Rodríguez que fundó esta familia. Y bueno, la ventaja de esta familia es que permite conocer durante 13 generaciones pues toda la evolución familiar. Evidentemente he seguido una línea, es imposible abarcar 13 generaciones con todas las líneas posibles, sino he escogido una que se ha mantenido en Güímar a lo largo del tiempo, aunque algunas ramas pues se han ido yendo a la diáspora, como ocurre con un buen pueblo canario, ¿no? Algunos han ido a otros municipios de la isla, a otras islas, a otros lugares de España, de la península, y a algunos países de América. Pero lo importante de esta familia, lo curioso es cómo se fundó Güímar. Es decir, cómo llegaron familias de distintas procedencias a fundar ese municipio, hoy ciudad, la ciudad de Güímar, pero que tienen su origen en la época guanche. Ustedes saben, los que no son de aquí, que Güímar era la cabecera de un bando guanche, de un bando o reino guanche, que abarcaba gran parte del sureste de Tenerife. Por tanto, el pueblo es muy anterior al momento de la conquista de la isla en 1496. Pero una vez conquistada la isla, se produjo la fusión entre el pueblo aborigen, el pueblo tinerfeño, el pueblo guanche, con aborígenes de otras islas, de La Gomera, de Gran Canaria sobre todo, y gente que llegó de Europa, que llegaron de la península, pero sobre todo llegaron de las islas portuguesas, de Madeira y de Azores, sobre todo de Madeira. ¿Por qué vinieron tantos portugueses a Güímar? Por el ingenio de azúcar. En Güímar, en el año 1500, se le concedió una data de mar a cumbre que abarcaba la mayor parte de lo que es el municipio, la parte del valle del municipio. El municipio tiene dos partes, el valle y Agache. Pues la parte del valle se le concedió a dos hermanos italianos, dos mercaderes, los hermanos Blasino y Juan Felipe Inglesco de Piombino, que con la orden de que tenían que construir en pocos años un ingenio. En 1500 se les dio, y en 5 años estaba funcionando ese ingenio de azúcar, que dio lugar a mucha mano de obra, ya que llegaran muchísima mano experta de las islas de Madeira, de donde venía el cultivo de caña de azúcar. Por tanto, muchos portugueses de Madeira se asentaron ahí, y curiosamente un portugués que no era de Madeira, de otro archipiélago, que veremos que es el que fundó esta familia. Se mezclaron, muchos entre ellos,
veremos que hay mucha mezcla de portugueses con portugueses, ya portugueses canarios, muchos de ellos nacidos aquí, pero se mezclaron también con aborígenes, con guanches, y esta familia, pues como dice ahí, el origen es portugués, pero rápidamente la tercera generación se mezcló con savia guanche y dio lugar a una familia de las más destacadas de Güímar que, repito, en la línea que voy a estudiar yo, se mantiene hasta la actualidad en ese valle. Bien, la fundó Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez era portugués que según dice en su testamento, del año 1577, se conservan los protocolos de Sancho de Urtarte. Él dice que era natural de la isla de San Miguel, de la isla portuguesa de San Miguel, evidentemente en Azores. Se casó, según decía en el testamento, en 1562 con Isabel González, de la que todavía no ha averiguado el origen. No sé si era de origen portugués, los apellidos no tienen nada que ver con el origen, o si era de origen guanche, o si era de origen peninsular. Pero lo cierto es que ese matrimonio se estableció en Güímar. En el heredamiento, ahí tienen ustedes la visión de ese heredamiento de Güímar, donde se fundó el ingenio de azúcar. Ven ustedes la casa con la portada almenada al lado de la ermita, es decir, la casa que luego pasó por distintas manos, los Alarcón, los Oulén, etc. Y en ese entorno surgió Güímar. Ese es el Güímar de arriba, donde surgió ese pueblo en torno a ese ingenio de azúcar. El Güímar moderno, porque dije el Güímar ya existía de la época guanche, ¿no? Pero este es el Güímar moderno que surgió ahí, en esa mezcla. Bien, pues de ese matrimonio, según decía en el testamento, tuvieron 6 hijos. 6 hijos, todavía niños cuando él testó muy joven, probablemente murió en ese mismo año. Y de los hijos, 2 chicos y 4 chicas, solamente se conoce de la descendencia de 2 de ellos, Adrián y Luis. Adrián es el que va a continuar la línea, y Luis, que se casó con Juana Peri, tuvieron 2 hijas. De Lucrecia, María, Juana y Marta, pues de momento no sabemos qué descendencia tuvieron, si llegaron a tenerla, porque vamos a encontrar a partir de ahora que estas familias tenían muchísimos hijos, de los cuales muchos morían niños. Muchos morían a poco de nacer o de corta edad. Y por tanto, vamos a ver familias con 10, 15 o más hijos, pero que la gran parte de ellos, la mayor parte, no sobrevivían. Adrián Rodríguez, la segunda generación, nació en Güímar hacia 1563 y ya comenzó a ser un personaje un poquito destacado. Si bien el padre, cuando testó, decía que cuando se casaron no llevaron nada al matrimonio, ni él ni la mujer, es decir, que no tenían propiedades, sino era un empleado, él era un empleado del ingenio. Ya el hijo empezó a adquirir ciertas propiedades y a tener cierto relieve, hasta el punto de ser elegido, fue fundador de la segunda ermita de Güímar, la que vimos antes, la ermita de San Juan, la que está en Güímar de arriba, y ya cuando el pueblo creció hacia abajo se creó la iglesia de San Pedro, una primitiva ermita que inicialmente se dedicó a Santana y luego a San Pedro, como se mantiene en la actualidad, y hoy día pues la parroquia matriz de la comarca. Pues bien, Adrián fue fundador de esa ermita y además mayordomo de esa ermita durante un par de años, del 16 al 18. Contrajo matrimonio con Catalina Sánchez Hernández, que según un documento reciente era hija de 2 portugueses, Amador Hernández y Francisca González, aunque en algunos documentos aparece que Amador Hernández era hijo de Rodrigo Hernández Bonarteme. No. Yo encontré el testamento de Rodrigo Hernández Bonarteme, no tenía ningún hijo Amador Hernández. Por tanto, es más factible la teoría de que era también este matrimonio portugués y no eran de origen de Gran Canaria, como se pretendía en algunas genealogías que he visto de la familia. Y cuando enviudó, pues celebró un segundo matrimonio con María Vicenta Ángela, que ahí empieza el juego de los apellidos también. Aparecen algunos documentos como María Ángela, en otros como Vicenta Ángela, en otros como María Vicenta Ángela, y veremos que a partir de ahora jugaremos con los apellidos y con los nombres de muchas de estas personas, ¿no? Adrián Rodríguez y Catalina Sánchez, su primera mujer, tuvieron estos 4 hijos que tienen ustedes ahí. Marquesa Sánchez, que contrajo matrimonio con Pedro Rodríguez, y tuvieron 7 hijos. Juan Rodríguez Adrián, que sigue la línea. Manuel Rodríguez Adrián, que contrajo matrimonio en 1616 en Güímar con María Díaz Bencomo, que, como ven ahí, aparece un Bencomo, un apellido de origen guanche, y que era hermana de la mujer de Juan Rodríguez Adrián. Eran 2 hermanos casados con 2 hermanas. Juan Rodríguez Adrián se casaría, como veremos luego, con Juana Díaz Bencomo, y Manuel Rodríguez Adrián se casó con María Díaz Bencomo, que eran hijas ambas de Pedro Díaz Marrero Bencomo, que era portugués por su padre y guanche por su madre. Es decir, vemos ya la primera fusión entre guanches y portugueses que se da aquí. Y Tomás Rodríguez Tejera, que también probablemente era de origen portugués, porque varios apellidos que hacen hoy día arraigados en la comarca, como Tejera, son de origen portugués, al igual que el Campos, que era originalmente Ocampos,
el de la Rosa, que era antiguamente Arrosa, es decir, hay muchos apellidos que hoy día establecidos como considerados como castellanos y son de origen portugués la mayoría de ellos. El cuarto de los hijos, Diego Sánchez, contrajo matrimonio con Juana González y tuvieron 6 hijos. Bien, vemos ahí 2 hermanos, los 2 varones, en este caso los 2 de los 3 varones, Juan Rodríguez Adrián y Manuel Rodríguez Adrián, que aparece un apellido Adrián. No era un apellido, era el apodo. Era Juan Rodríguez y Manuel Rodríguez, hijo de Adrián. El padre era Adrián Rodríguez. Ese nombre del paterno lo adquirieron y lo metieron en el apellido, y a partir de ese momento, durante un montón de generaciones, van a mantener un apellido doble que es Rodríguez Adrián. Y de hecho, en algunos documentos se firman como Adrián I, directamente como Adrián. El Rodríguez ni lo nombran, sino como si fuera su primer apellido. Sí, pero siempre lo mantuvieron unido. Y ahí vamos a ver que, bueno, hasta que llega Salvador Rodríguez Adrián, que es el último que lo utiliza, y a partir de ahí los hijos perdieron el Adrián. Pero fue un apellido doble, originario del patronímico del padre del Adrián Rodríguez, fundador de esta familia. El segundo, el de la segunda generación. Bueno, con su segunda esposa, con María Vicenta Ángela, tuvieron otros 11 hijos. Fíjense ustedes la cantidad que tenían estos matrimonios. Adrián Rodríguez, que contrajo matrimonio con Mariana, también aparece como Marcelina en algunos documentos, que tuvieron 4 hijos. Antonio, Isabel, un J, que en la partida está rota y no se sabe si es chico o chica, pero que probablemente murió al nacer como los anteriores, al nacer o poco tiempo después. María Ángela Rodríguez, que sí que logró contraer matrimonio en 1642 con Juan González Elías de Campos, un apellido de origen portugués también, que tuvieron un hijo ilustre, el escultor Lázaro González do Campos, autor de varias imágenes prestigiosas, es un escultor barroco que se conservan en la isla, algunas desaparecidas tristemente. En el incendio de San Agustín desapareció el Cristo de Burgos, que era una de sus mejores obras. Ángela y Juan también murieron probablemente de corta edad. Francisco Rodríguez Adrián se casó en 1648 con María Catalina Rodríguez, tuvieron 3 hijos, y después Juana y Nicolasa también probablemente murieron niñas, y Nicolás Rodríguez, que casó en 1667 con Águeda María Rodríguez, y tuvieron 9 hijos, en este caso establecidos en Candelaria. Tercera generación, ya vemos que el Rodríguez Adrián se mantiene. Y además hay 4 generaciones de Juan Rodríguez Adrián, que a veces cuesta saber si es el padre, el hijo, el nieto o el bisnieto, es decir, con el mismo nombre y mismo apellido. Juan Rodríguez Adrián, el segundo, casó en 1622 con Juana Díaz Bencomo, como dije anteriormente, hija de Pedro Díaz Marrero Bencomo y Tomasina Rodríguez Tejera. El Pedro Díaz Marrero Bencomo era hijo de un lagunero, Juan Martín Marrero, pero que oriundo de Portugal, por sus padres, tanto el padre como la madre eran de Portugal, y la mujer, Juana Díaz Bencomo, era guanche. Esta era hija única de los guanches Juan Gaspar Natural y María Díaz Bencomo, nieta de los guanches Gaspar Fernández y Catalina Francisca de Abona, eran 2 guanches ilustres, bastante propiedades en Abona, y nieta también de los también aborígenes Andrés de Llarena, que era un guanche principal del bando de Güímar, y de María Díaz de Lugo, o María de Lugo, que era hija del rey de Adeje, que aparece en algunos documentos como Pelinor, y que después de la conquista fue bautizado como Don Diego. Por tanto, vemos familias nobles aborígenes, familias nobles de Güímar, aborigen, familias con nobles de Adeje, incluso el propio Mensei, familias nobles de Abona, todas ellas mezcladas para formar la parte aborigen de esta familia de los Rodríguez Adrián. Y a partir de ahí esta familia ya alcanzó prestigio. La sangre guanche lo revitalizó, si bien, como dijimos, Adrián Rodríguez ya había sido mayordomo de la ermita, pero la mezcla con estas familias aborígenes y también con una rama portuguesa, con ascendencia portuguesa, dio lugar a una saga que van a ser militares, alcaldes, personas ya ilustres con un papel relevante en la historia de Güímar. Juan Rodríguez Adrián y Juana Díaz Bencomo tuvieron 9 hijos, 2 de los cuales ya fueron militares y otra se casó con otro militar. María Rodríguez Adrián contrajo matrimonio con Alejandro López y tuvieron 10 hijos. Siberio murió niño. Juan Rodríguez Adrián Bencomo es el que va a seguir la línea. En este caso ya añadió, mantiene Rodríguez Adrián como un único apellido y añadió el Bencomo. Luego los demás eliminan el Bencomo y siguen con Rodríguez Adrián a seca. Lázaro Díaz Adrián, fíjense ustedes, hermanos, uno Rodríguez, otro Díaz Adrián, pero el Adrián no lo pierden. Contrajo matrimonio con María Miguel Jiménez y tuvieron 5 hijos. Luis Díaz Adrián, el viejo, contrajo matrimonio con Juana Francisca Díaz, que era de Arafo, de una familia también importante, los Núñez de Arafo, una familia muy destacada. Se establecieron en los Altos de Candelaria, primero en las Juecitas y en Araya, y tuvieron 5 hijos. Y cuando murió la mujer, volvió a celebrar segundas nupcias, en este caso en la Victoria de Centejo, con Isabel Esteves, y tuvo otros 5 hijos. Pedro y Sebastiana, teóricamente, murieron también sin descendencia.
El octavo hijo fue Juana Díaz, que contrajo matrimonio con un alférez, como dije anteriormente, Luis Díaz de Medina, un personaje también destacado de Güímar de aquella época. No tuvieron sucesión. Y Francisco Rodríguez Adrián Bencomo llegó a ser capitán de milicias, contrajo matrimonio en 1666 en Güímar con doña Constanza Francisco Miguel y tuvieron 4 hijos. El que sigue la línea, que también fue militar, fue alférez de milicias, siempre se lo conoció como el alférez Adrián. Fíjense, usted le da más importancia al Adrián que al Rodríguez, y murió en América. Emigró a América, no sabemos todavía el sitio donde fue, es decir, aparece ausente en América, y ahí murió en torno a 1709, según la documentación que se conserva. Con la primera mujer, Juan Rodríguez Adrián, se casó la primera vez con doña María Sebastiana González hacia 1657, y fueron vecinos de Güímar. Tras enviudar, celebró segundas nupcias con doña Francisca Pérez Tejera, y también vecinos del mismo municipio. Del primer enlace con María Sebastiana González tuvieron 5 hijos, nacieron 5 hijos, 2 Juanes que murieron a poco de nacer y una Catalina, murieron niños probablemente, y 2 que tuvieron descendencia, María Sebastiana de la Concesión Rodríguez Adrián, que contrajo matrimonio con Matías González, y tuvieron 9 hijos, y Juana Díaz Adrián, que casó en 1684 con Luis Díaz Marrero, y tuvieron 8 hijos. Bueno, en esa época la cantidad de hijos era considerable. Todas las fotos, no las estoy comentando, las fotos son todas de Güímar, distintas épocas, menos una que es de La Gomera. Todas las demás fotos que van a ver ahí a lo largo de la presentación son del Güímar antiguo, siglo XIX, comienzos del XX. Del segundo enlace, Juan Rodríguez Adrián con Francisca Pérez Tejera, nacieron, como dije, otros 9 hijos, y fueron los que tienen ustedes ahí: Francisco Rodríguez Adrián, que contrajo matrimonio en 1696 con Estéfana de Campos y tuvieron 4 hijos. Una vez viudo, en 1708 celebró segundas nupcias con María Rodríguez y no tuvo sucesión con esta segunda. El séptimo fue Juan Rodríguez Adrián, mantiene el nombre y mantiene los apellidos, que continúa la línea. Cristóbal y María, que probablemente murieron en la niñez. Y Salvador Rodríguez Adrián Bencomo, personaje interesante porque es el tronco de la familia Bencomo, como veremos, de La Gomera. Salvador Rodríguez Adrián Bencomo nació en Güímar, se vecindó en Santa Cruz de Tenerife, donde contrajo matrimonio en 1708 con María Francisca de la Encarnación Rodríguez Pereira, hija de Juan Rodríguez Pereira y María de la Encarnación, que es el tronco de los Bencomo de Santa Cruz y de La Gomera, porque su hijo, José Rodríguez Bencomo, nacido en Santa Cruz en 1710, se asentó en La Gomera, se casó allí en tres ocasiones, allí murió en La Gomera y dejó una gran cantidad de descendencia que perdió el Rodríguez, y ha utilizado hasta la actualidad el apellido Bencomo, que hoy día se considera un apellido gomero, pero que surgió en Güímar inicialmente. Bien, los últimos hijos de este matrimonio fueron Pedro José y Gaspar, que probablemente murieron en la niñez; María Ramos Rodríguez Adrián, que contrajo matrimonio en 1716 con Agustín García Leandro Castellano, y tuvieron 6 hijos, entre los cuales no hubieron hijos muy destacados, pero de sus nietos 2 sí fueron importantes para la historia de Güímar: Andrés García Adrián, que emigró a Caracas y falleció en Caracas, y que en su testamento, que otorgó en Caracas, dejó toda su herencia para fundar la primera escuela pública de Güímar. Personaje relevante porque, es decir, él no tenía descendencia directa y dejó todo para fundar esa primera escuela pública de Güímar, cuya educación asumieron los frailes dominicos de Güímar, y luego ya pasó a maestros civiles, y el ayuntamiento se hizo cargo de la administración de sus bienes. Y el hermano, Juan García Adrián, que falleció en La Laguna y fue mayordomo, depositario y hermano mayor de la Hermandad del Rosario y alcalde real de dicha localidad de Güímar. El último hijo, José Rodríguez Adrián, contrajo matrimonio en 1718 con María Coello Díaz y tuvieron 2 hijas. Este es el convento que llevó la enseñanza de esa primera escuela que se fundó en Güímar. Juan Rodríguez Adrián, la quinta generación, que mantiene nombre y apellidos como 3 de sus antepasados. Fue también alférez de milicias. Vemos ahora que casi todos ellos van a tener cargos o militares o civiles, la mayoría, muchos de ellos son militares. Se contrajo matrimonio en 1700 con María Sebastiana González, y una vez viuda ella, pues esta contrajo segundas nupcias en Güímar con Pedro González de Campos, hijo de Lázaro González de Campos y Juana González, y otra vez una familia que tenía ascendencia portuguesa. Pues bien, de ese matrimonio del alférez Juan Rodríguez Adrián y María Sebastiana González nacieron 4 hijos, 3 que no tuvieron probablemente descendencia, que probablemente no encontraron las partidas de difusión, pero como muchos de estos probablemente murieron al nacer poco después, y incluso algunas partidas de difusión de recién nacidos no se anotaba en las parroquias. Y Juan Rodríguez Adrián, que continúa la línea y el nombre, y que es el que vamos a estudiar a continuación. Juan Rodríguez Adrián, que nació en Güímar
y murió ahí, y fue hijo y nieto de alférez. Él ascendió un poquito, llegó a teniente capitán de milicia, y curiosamente aparecen muchos documentos con el apellido cambiado. Es decir, oficialmente era Juan Rodríguez Adrián, pero aparece como Juan Adrián Rodríguez en varios documentos, dando esa importancia al Adrián, que se mantendría alguna generación más. En 1724 contrajo matrimonio en San Pedro, en Weimar, con Teresa Francisca de la Concesión, que curiosamente era hija de ocultos padres. Era una niña que se encontraron en la puerta de la iglesia, pero que la apadrinó y la crió el cura de la parroquia, y le dio sus apellidos y le dio su herencia. Y pasó a ser pues una chica, pues ya, en este caso, con un cierto poder económico y social dentro del municipio. Cuando ella murió, Juan Rodríguez Adrián contrajo segundas nupcias en 1743 con María Francisca de la Nieve Fresneda, también natural de Weimar y hermana de un capitán de milicias que se estableció en el sur de Tenerife. Con Juan Rodríguez Adrián, con las capellanías que fundó el cura que había cuidado a su mujer, pues fundó un patronato laical para que su hijo Salvador siguiese la carrera eclesiástica, pero este no tenía vocación y no logró dedicarse al clero. Ese primer enlace de Juan Rodríguez Adrián con Teresa Francisca de la Concesión tuvieron 9 hijos, de los cuales la mayoría no tuvieron descendencia, probablemente muertos en la niñez. Teodora, María de la Concesión, Matías, Francisco y las 3 Teresas que están al final, pues murieron probablemente niñas. Y sí tuvieron descendencia, pues Salvador Rodríguez Adrián, que es el que continúa la línea, mantiene el Adrián, ya no es Juan, en este caso es Salvador, hasta ahora eran 4 Juanes seguidos, Juan Rodríguez Adrián, y Felipa Rodríguez Adrián, que contrajo matrimonio en 1750 en Weimar con don Bernardo de Torres Marrero, el hijo más ilustre de Weimar en aquel momento. Era teniente coronel de las milicias, alcalde real y síndico personero del ayuntamiento, hermano mayor y depositario de las hermandades locales, fundador de la capilla de San Pedro Abajo, mayordomo de fábrica y autor de los planos de la actual iglesia parroquial de San Pedro. Es decir, la fachada y la parte toda la mitad delantera de la iglesia es obra de este hombre que hizo los planos. Fue considerado en su día el primer hombre de Weimar, sin ninguna duda, ¿no? El padre había sido alcalde y era natural de Arafo, y la madre era weimarera. Ahí vemos una foto de Bernardo de Torres Marrero. No tuvieron sucesión. Curiosamente, este hombre tan ilustre, pues, esa familia solo mantuvo descendencia en uno de los 9 hijos de este matrimonio. Del segundo matrimonio, también varios hijos pues, no tuvieron descendencia. Juan, Martín y Cristóbal, María, Rosalía y Cristóbal no tuvieron en principio descendencia, y sí la tuvieron Raimundo Antonio Adrián Rodríguez, que fue alcalde de Weimar y depositario de la Hermandad del Carmen. Esto no sé por qué pita, pero... Y que en 1772 contrajo matrimonio con doña María Rodríguez Cartaya y tuvieron 5 hijos. Y José Marcelo Adrián Rodríguez, que contrajo matrimonio en 1786 en Weimar con Petronila Leandro García. El padre era Leandro García y a veces usaba solo García, a veces Leandro, a veces los dos. Y tuvieron 5 hijos. Esto es, fíjense que de esta cantidad de hijos, de 16 hijos, solamente 4 tuvieron descendencia. Salvador Rodríguez Adrián fue el último que llevó el apellido Adrián de esta familia, el último que mantuvo el Adrián. A partir de él su descendencia ya se mantiene con Rodríguez sin más. Este hombre también fue un personaje destacado, era hijo de militares, nieto, bisnieto de militares, pero él no fue militar. Fue hermano mayor de la Hermandad del Carmen, síndico personero, alcalde real de Weimar en varias ocasiones, fundó una capellanía y 2 patronatos vitalicios a favor de sus 2 hijos, que en este caso sí, los hijos fueron sacerdotes, 2 de ellos. Contrajo matrimonio con Josefa de Torres Marrero y Ledesma, la hermana del personaje ilustre que vimos antes, de Bernardo de Torres Marrero. Si quiere, en este caso, una familia bien mezclada, como no era normal, con otra familia bien de Weimar, los Rodríguez Adrián con los de Torres Marrero. Y bueno, en este caso, pues tuvieron la descendencia que vamos a ver aquí, 14 hijos, que curiosamente, bueno, la mayoría tuvieron descendencia, vivieron. Bernardo no, murió niño. Froilana Rodríguez Torres, esta sí, contrajo matrimonio con Juan García Adrián, que era uno de los que vimos anteriormente, el hermano del fundador de la escuela de Weimar, y que este hombre había sido hermano mayor del Rosario y alcalde de Weimar, y que no tuvieron sucesión. Emeteria Juana, esta contrajo matrimonio con Agustín Hernández Batista, que era un personaje destacado de Arafo, fue alcalde de Arafo, y también de una familia, los Hernández de Terros de Arafo, que era una familia más o menos destacada. Entre los nietos de esta familia hubieron algunos personajes ilustres de Arafo. Tiburcio Pérez Hernández, que fue propietario, aparte de propietario agrícola, como todos ellos, fue sargento segundo de milicias, cartero, miembro de la Junta Local de Instrucción Pública, fiscal municipal de Arafo, primer teniente de alcalde y elector contribuyente de la localidad.
El hermano Nicolás Pérez Hernández fue sargento primero de milicia, comandante de armas de Arafo y de Candelaria, tallador de quintos, recaudador municipal y hermano mayor del Santísimo Sacramento. Y otro hermano, Anselmo Pérez, fue alcalde de Arafo. Entre los bisnietos de esta familia también hubieron algunos personajes destacados, por citar dos de ellos: Juan Pérez Marrero, que entró en el seminario, luego fue emigrante a América, fue maestro superior, obtuvo el título de maestro superior de instrucción primaria, fue secretario del ayuntamiento y del juzgado, recaudador municipal, vicepresidente del comité conservador, organizador de las fiestas patronales, concejal suplente del ayuntamiento, socio fundador y presidente del casino de Arafo. O sea, era un personaje relevante, tuvo muchísimos años de maestro en aquella localidad y la gente todavía lo recuerda. Dos hijos fueron, un hijo de él fue José Pérez y Pérez, que fue un médico destacado, que es hijo predilecto de Tenerife, fue el director del manicomio de Tenerife, y otro fue abogado y teniente alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Pérez y Pérez. Bueno, Claudio Pérez Marrero, el otro bisnieto, fue socio fundador y socio honorario del Casino Unión y Progreso, bedel de la Hermandad del Santísimo Sacramento, concejal, tallador de quintos, alcalde. Bueno, como vemos, eran familias más o menos bien situadas con cierto poder local. Rita Rodríguez Torres, la cuarta hija de Salvador Rodríguez Adrián, contrajo matrimonio en 1781 en Güímar con Nicolás Núñez de Acosta, otra familia, como dije anteriormente, ya los nombré, los Núñez, una familia de Arafo que luego se estableció en Güímar. En este caso era el marido capitán de milicias y hermano mayor del Rosario, y hijo de otro capitán de Luis Núñez, ¿no? Familias notables. Tuvieron 4 hijos, y entre ellos José Núñez Rodríguez, que fue mayordomo de Nuestra Señora del Socorro y de la Hermandad del Rosario de Güímar. Ahí vemos la Virgen del Socorro y la Ermita del Socorro, la imagen más tradición tiene en la comarca de allí de Güímar Arafo, una imagen de enorme devoción que ha mantenido una serie de mayordomos hasta la actualidad, y que este fue uno de los primeros. Los siguientes hijos de Salvador Rodríguez Adrián son Catalina Juana Rodríguez Torres, que casó en 1798 con Félix Hernández Marrero, otro personaje más notable, emigrante, notario público, fiel de fechos, agrimensor, maestro de la localidad, hijo de Francisco Hernández Marrero, que era de Arafo y que fue alcalde de Güímar también. Nicolás José Rodríguez Torres y Antonio Rodríguez Torres son los 2 sacerdotes que dije de esta familia. Nicolás fue secretario y mayordomo de la Hermandad del Carmen, mayordomo de la fábrica parroquial, mayordomo de la Virgen del Socorro, también igual que su sobrino, hermano mayor y secretario de la Hermandad del Rosario, beneficiado servidor de Güímar y examinador sinodal del obispado. Y el hermano Antonio Rodríguez Torres fue sacerdote párroco de Arafo durante 53 años. Fue el párroco cuando se fundó la parroquia de Arafo, se segregó la parroquia de Arafo de Candelaria y de Güímar, y él fue el primer párroco y estuvo ahí casi en un pequeño periodo de unos 2 o 3 años que estuvo de beneficiado servidor de su Güímar natal. En Arafo lo conocían como el cura viejo, como era normal después de estar 53 años de cura allí. Y Juan Rodríguez Torres, que murió sin descendencia. La novena, Josefa Rodríguez Torres, también casó con personajes destacados, con Francisco Hernández Marrero, de los Hernández Marrero que ya nombré anteriormente. Este hombre fue alcalde real y alcalde de mar de Güímar, hijo de Francisco Hernández, que había sido, ya lo nombré anteriormente, alcalde que era de Arafo, pero fue alcalde de Güímar. Y entre los 4 hijos que tuvo, 2 alcanzaron enorme relieve. José Hernández Rodríguez fue clérigo tonsurado, inicialmente porque la influencia de esas capellanías que tenían por ahí, que querían que mantuviera la tradición religiosa, pero no, él no estaba por la labor, se casó y fue luego militar, llegó a comandante graduado de milicias y fue alcalde de Güímar. Y el hermano Máximo Hernández Rodríguez, que fue teniente primero de alcalde y depositario del Ayuntamiento de Güímar, luego tuvo el título de licenciado en Derecho, fue vocal del Consejo Provincial de Canarias, diputado provincial, juez municipal suplente de Santa Cruz de Tenerife, cónsul de Venezuela en Canarias, fiscal municipal de Santa Cruz, decano e ilustre del Colegio de Abogados de la capital de Tenerife y caballero de la Orden de Carlos III, un personaje relevante casado con de otra familia, con los delegados de Trinidad, que es otra familia ilustre de Güímar, ¿no? Donato, Anastasio, María y Domingo no tuvieron descendencia, probablemente murieron, algunos de ellos ya se sabe que murieron en la niñez, otros murió soltero, Donato murió soltero, pero no de cierta edad. Y Bernardo Rodríguez Torres, que es el que va a continuar la línea y que ya, como ven, pierde el Adrián. Bernardo Rodríguez Torres. El Adrián desaparece con esta generación. La octava generación de los Rodríguez Adrián, que yo repito, pierden el Adrián por primera vez. Fue un personaje también económicamente pudiente, no fue militar, pero fue alcalde un montón de veces, como 5 o 6 veces fue alcalde de Güímar, máximo contribuyente de la localidad, era el más propiedades que tenía en el municipio, mayordomo y hermano mayor del Rosario. Contrajo matrimonio
con María García del Castillo, hermana de un personaje también destacado, que Ignacio García del Castillo, que fue teniente coronel de milicias y alcalde de Güímar, y que era a su vez oriunda por su madre de Barranco Hondo, en Candelaria. Se lo digo al teniente alcalde de Candelaria que está aquí, que es de Barranco Hondo. Pues era oriunda de Barranco Hondo. Y una vez viudo, contrajo matrimonio con María Dolores Tejera de Lugo, que era oriunda por su madre de La Laguna. De La Orotava, perdón, de La Orotava, porque también se lo digo por Fernando y la concejal de La Orotava que está por aquí, para que vean que en este caso se mezcló gente de Güímar con gente de otros pueblos, unos de alrededor o de la isla, ¿no? Bien, 2 matrimonios de Bernardo Rodríguez Torres, y que se conserva, como pudieron ver, un cuadro, el primero que tiene un retrato de esta familia rodriguesiana, porque el otro retrato que vimos era de Bernardo de Torres Marrero, que era familiar consorte. Bien, de ese primer matrimonio nacieron 7 hijos en Güímar. Froilana, que murió probablemente de corta edad, y un personaje relevante en la historia de Güímar que fue Cándido Rodríguez García. Este hombre fue capitán graduado de milicia, regidor, teniente de alcalde, alcalde constitucional de Güímar, juez de paz, secretario escrutador en elecciones, miembro de juntas municipales de beneficencia, escuela, sanidad y amillaramiento, y segundo mayor contribuyente del municipio. Era rico, tenía poder y tuvo unas agarradas brutales con el cura de la localidad por temas ideológicos y se llevaban a muerte. Hay unos escritos curiosísimos que se intercambiaban en el que no se ponían a bajar de un burro como decimos por esta tierra. Bien, contrajo matrimonio en Güímar este hombre con María González de Ceja, hija también del padre e hija de Isidro González Elías, que fue sargento de milicias también, y tuvieron 13 hijos, y casi todos vivieron, curiosamente. Entre ellos destacaron algunos, en este caso el más destacado fue Cándido Rodríguez González, que fue primer médico guimarero, fue médico titular de Güímar, fue fiscal municipal, jurado judicial, interventor electoral, un personaje relevante, y murió a los 44 años, murió bastante joven. Pero sobre todo empezaron a destacar nietos y bisnietos de este hombre, de Cándido Rodríguez García. Entre los nietos destacaron Tomás Cruz Rodríguez y Gonzalo Cruz Rodríguez, que eran hermanos. Tomás fue administrador interino del impuesto de consumo y fue alcalde de Güímar unos cuantos años. Y Gonzalo Cruz, que vivió en Arafo y después en Güímar, fue socio fundador de los 2 casinos de Arafo, del Unión y Progreso y del Club Central, del que fue primer presidente, y luego se estableció en Güímar y fue juez municipal de su pueblo natal. Después está Gumercindo García Rodríguez, bisnieto también, que fue alcalde de Güímar, y después aparecen 4 hermanos, de los nacidos en Santa Cruz, todos ellos menos José. José nació en Güímar, Gloria, Pedro y Antonio nacieron en Santa Cruz de Tenerife. Gloria fue hija de la caridad, fue religiosa. José fue profesor mercantil, topógrafo e interventor, nació en Güímar, el único. Pedro Rodríguez fue perito mercantil, futbolista y empresario. Y Antonio Rodríguez Bello fue licenciado en Sagrada Teología, fue sacerdote, luego se secularizó y se dedicó a dar clase como profesor. Entre los bisnietos, uno de los personajes más importantes en la historia de Güímar, Tomás Cruz García, personaje relevante, que nació en 1825 en Güímar, falleció en Santa Cruz en el 77, fue licenciado en Derecho, profesor ayudante de la Universidad de La Laguna, registrador interino de la propiedad de Granadilla de Abona, decano occidental del Colegio de Abogados, presidente fundador de Aguas del Sur, director gerente de la Unión Mutua Tinerfeña, alcalde de Güímar en un periodo brillante, fue de las labores más importantes. Además publicó un folleto con la labor que había realizado y ha sido de las 2 o 3 gestiones más brillantes del siglo XX en la historia de Güímar. Cabo del Distrito Somatén, jefe local de Unión Patriótica, presidente fundador de Hidroeléctrica de Güímar, presidente de la Asociación Provincial Agrícola Santa Cruz de Tenerife y de la Federación Patronal de las Islas Canarias, fue diputado a Cortes por Tenerife, cabo de las milicias de Acción Ciudadana de La Laguna, un hombre que se integró rápidamente en el régimen franquista y eso también le permitió alcanzar cierto poder. Fue presidente fundador de la Cámara Oficial Sindical Agraria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, consejero provincial del movimiento, vicepresidente del Cabildo de Tenerife durante muchos años, presidente interino del Cabildo de la Mancomunidad Provincial, vicepresidente de la Junta Administrativa de Obras Públicas de la Junta de Obras del Puerto, gobernador civil interino, presidente de la Junta Provincial de Lucha contra el Cáncer, cronista oficial de Güímar, el anterior a mí. En Güímar no ha habido sino 2 cronistas, este fue el que me precedió, y fue hijo predilecto de Güímar y consejero honorario del Cabildo. Sin ninguna duda, hay muchos más cargos y más condecoraciones que tuvo este hombre, pero da una idea del relieve que tuvo a nivel insular, provincial, este hombre. 2 hermanos, que no son hermanos de él, son primos hermanos aunque tengan los mismos apellidos, son María Magdalena y Gonzalo, nacieron en Arafo los 2. Ella fue maestra y Gonzalo fue farmacéutico y murió en Madrid. Y la farmacia siguió con su hijo que se llamaba también Gonzalo y fue farmacéutico en Madrid. Bien,
Seguimos con los hermanos de Cándido Rodríguez García, José Rodríguez García, que murió en la niñez, Rosalía Rodríguez Torres García, contrajo matrimonio en Arafo. Vemos que había mucha mezcla a veces entre Güímar y Arafo en esta familia, y se casó con Juan Hernández Santiago, el menor, que fue hermano mayor del Sacramento, síndico personero del ayuntamiento, por supuesto de esa ilustre familia que hemos nombrado de los Hernández anteriormente. No, tuvieron sucesión. Bernardo Rodríguez García murió soltero, ya de cierta edad. Justa Rodríguez García contrajo matrimonio con su primo Patricio Hernández Rodríguez, hijo de Francisco Hernández Marrero y Josefa Rodríguez, y tuvieron descendencia. Y María Magdalena Rodríguez García murió soltera. Del segundo matrimonio de Bernardo Rodríguez Torres con María Dolores Tejera nacieron otros 3 hijos, que de los cuales solo tuvo descendencia Catalina Rodríguez Tejera, que es la que va a continuar la línea que he seguido yo en esta genealogía. Fulgencio murió soltero y José Antonio murió a pocos días de nacer. Continúa en la 9ª generación Catalina Rodríguez Tejera, que nació en Güímar en 1820, hija de Bernardo y de María García del Castillo. Contrajo matrimonio con su primo hermano, que ya lo nombramos anteriormente, uno que empezó la carrera de clérigo y luego la dejó para ser militar, José Hernández Rodríguez, que fue comandante de grado de milicia y alcalde de Güímar, y tuvieron destacada, ilustre sucesión. 4 hijos, de los cuales el primero de todos es el más relevante, que es el que continúa la línea, que llegó a coronel del ejército, como veremos posteriormente, Constantino Hernández Rodríguez. Le sigue Adelaida Hernández Rodríguez, que contrajo matrimonio en 1870 con Daniel Hernández Rodríguez, y emigraron a Venezuela, se establecieron allí, y queda sucesión, si no me falla la memoria, en Venezuela. Teófilo Hernández Rodríguez murió en la niñez, a los pocos días o semanas de nacer. Teófilo, el segundo del nombre, sí sobrevivió y intentó ser militar, fue aspirante aprobado para alférez de milicia, pero luego no tenía vocación militar y dejó la carrera, se dedicó a administrar las propiedades familiares y contrajo matrimonio en Santa Cruz con una sobrina segunda, doña Carolina Cruz Rodríguez, hija del alcalde Tomás Cruz Delgado, hermana de otro alcalde, Tomás Cruz Rodríguez, es decir que, de la familia de los Cruces, que es otra familia destacada en la historia de Güímar. Y tuvieron 2 hijos, siendo el segundo de ellos César Julio Hernández Cruz, que es el que ven en la foto, que fue vocal, secretario y vicepresidente del Casino de Güímar, promotor y constructor a sus expensas del campo de deportes de Tazagaya, al campo de fútbol de Güímar. Él cedió los terrenos y pagó parte de la construcción de ese estadio, y fue además concejal del ayuntamiento en 2 periodos y consejero del Cabildo por representación municipal. Un personaje también destacado local. La 10ª generación la encabeza Constantino Hernández Rodríguez, un militar de relieve, fue coronel de infantería, héroe de la Guerra de Cuba. No llegó a general porque se retiró cuando ya estaba cerca del ascenso a general, y fue gobernador militar, como coronel, gobernador militar de La Palma, donde nacieron 2 hijos en el tiempo que estuvo allí. Fue comandante militar de Guía de Gran Canaria y de La Laguna y jefe de la Caja Provincial de Reclutas. Además apoyó la banda de música de Güímar, estuvo metido en política, eso fue un personaje relevante y además innovador agrícola. Viajó por el extranjero para establecer nuevos cultivos en Güímar, donde murió, ¿no? Contrajo matrimonio con María Rosario Mora y González, de ilustre familia de La Gomera, de Vallehermoso, hija de José Mora García de Castilla y doña María del Rosario González de Castilla, y tuvieron una vida itinerante, porque como él era militar, donde iba él siendo destinado, iba toda la familia con él, ¿no? Dejó 6 hijos de ese matrimonio: Josefina Hernández Mora, que nació en La Gomera y falleció soltera; América Hernández Mora, que nació en Güímar y fue maestra de elemental y superior de primera enseñanza, y se casó con otro de los hijos ilustres de Güímar, con el general Waldo Gutiérrez Marrero. Se casó en 1903 con él. Él fue general de brigada de infantería y gobernador militar de Cádiz. Fue vicepresidente del Cabildo, también de Tenerife. Un personaje relevante que luego murió en Cádiz, donde se estableció la familia, ¿no? Él era hijo de Francisco Gutiérrez Ávila, un santacrucero que era practicante, secretario del ayuntamiento, fue alcalde de Güímar. Fue un personaje también destacado en la historia local y también tuvo mucho que ver con la fundación de la banda de música de Güímar. Y María Dolores Marrero Torres, que también fue una santacrucera destacada, hermana del poeta Manuel Marrero Torres, del que se ha escrito bastante. Bien, entre los 5 hijos que procrearon, podemos destacar 2 que fueron médicos. Francisco Gutiérrez Hernández fue médico, murió con 28 años, desgraciadamente tuvo poca suerte, ejerciendo de médico en Güímar. Y Antonio Gutiérrez Hernández, que se estableció en Cádiz y dejó descendencia allí, en Cádiz. Y entre los nietos de América Hernández Mora, destacó el coronel Waldo Delgado Gutiérrez. Heredó el nombre de su abuelo, del general Waldo Gutiérrez Marrero, y curiosamente nació en Cádiz, pero
vino a Tenerife y murió en Tenerife. Se le hizo el proceso inverso de su abuelo. El abuelo nació en Weimar, se fue a Cádiz, murió allí. Waldo nació en Cádiz y se vino a morir a Tenerife siendo coronel, jefe, coronel de ingenieros y la máxima autoridad militar de ingenieros de Tenerife. El tercero de los hijos fue Arístides Hernández Mora, que es el que va a continuar la línea, nacido en La Palma, como veremos posteriormente, en el tiempo que el padre estuvo destinado allí. El cuarto también nació en La Palma, que era Aníbal Hernández Mora. Nació y se unieron de niños los dos a Weimar, donde el padre vivió el resto de su vida, ¿no? Este también fue un personaje destacado de Weimar, fue profesor mercantil, secretario del Ayuntamiento de Weimar muchos años, luego fue consejero y vicepresidente de la Comisión Permanente del Cabildo de Tenerife, consejero provincial del Instituto Nacional de Previsión, fue medalla de plata de Previsión Social, presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Santa Cruz de Tenerife, etc. Aníbal Hernández Mora contrajo matrimonio en Algeciras con doña Victoria Morán y Pérez Barroso, de noble familia oriunda de Irlanda, y dejó pues notable descendencia. Tuvieron 6 hijos, nacidos en Santa Cruz de Tenerife. Por citar solo los 3 más destacados: José Hernández Morán, que fue alférez de complemento de caballería, licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, caballero de Santo Sepulcro y de la Real Orden Militar de Montesa, investigador histórico, autor de varios libros y de numerosos artículos sobre historia de Canarias, muchos de ellos de historia militar. Arístides Hernández Morán vive en la Fuerteventura, teniente de complemento de infantería, doctor en medicina y caballero de la Orden del Santo Sepulcro, jefe insular de sanidad e hijo adoptivo de Fuerteventura, donde, como ven, hay en una placa da nombre a un centro de salud. Un hombre muy querido en Fuerteventura. Y Carlos Hernández Morán, alférez de complemento de infantería, licenciado en Derecho, abogado y diplomático. Fue técnico especial de información y turismo del Estado, comendador de la Orden del Mérito Civil de la Orden de Isabel la Católica y medalla de bronce y plata del Mérito Turístico. Como ven, de gente destacada, nacidos en Santa Cruz todos ellos ya. África Hernández Mora contrajo matrimonio en Weimar con Ildefonso Hilario de la Santísima Trinidad Bravo Guerrero, que era natural de Ronda, Málaga, y no tuvieron sucesión. Y Alcibiades, el más pequeño, Alcibiades Hernández Mora, nació en Weimar, murió en Las Palmas de Gran Canaria, era médico, licenciado en medicina, fue médico titular de Santa Cruz, Guía de Isora, Ico de los Vinos y Weimar, y durante la guerra fue alférez médico. Fue presidente del Casino de Weimar el tiempo que vivió allí y consejero del Cabildo Insular de Tenerife. Luego se trasladó a Gran Canaria, donde fue también consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria y tuvo varios cargos relevantes en la sanidad de la isla de Gran Canaria, donde murió. Y además fue un colaborador periodístico incansable, publicaba artículos de todo, tanto de medicina como de sociedad, como de pensamientos, etcétera, ¿no? Bien, don Alcibiades, ese médico, había contrajo matrimonio 2 veces, la primera con Gloria Beltrán de Lis y Sánchez del Águila, una persona de ilustre familia, natural de Antequera, Málaga, hija del teniente coronel de infantería don Luis Beltrán de Lis y Espona, que era de Valencia, y doña Guillermina Sánchez del Águila, que era de Manila, hermana del coronel don Luis Beltrán de Lis y sobrina nieta del marqués de Bondad Real, grande de España, primo segundo del rey don Alfonso XIII. Como ven, ilustre familia. Procrearon 4 hijos, y de los cuales Luis Hernández y Beltrán de Lis murió en la guerra civil, siendo alférez, con empleo siendo alférez de la Legión, y por cuyo motivo se le dio su nombre a una calle de Weimar. Era, en este caso, aunque no nació en Weimar, nació en Santa Cruz, pero como de niño se crió, desde niño vivió en Weimar, se consideró el hijo más ilustre que murió en la guerra, en el bando evidentemente nacional, y se le dio nombre a una calle que se mantiene en la actualidad. Constantino Hernández Beltrán de Lis, el hermano, fue funcionario de Hacienda y delegado de auxilio social del Consejo Provincial del Movimiento de Santa Cruz de Tenerife. Y Alcibiades Hernández Beltrán de Lis fue abogado y comerciante en Venezuela, aunque al final de su vida volvió a Las Palmas y murió en Las Palmas de Gran Canaria. Una vez viudo, don Alcibiades, este médico, celebró segundas nupcias en Weimar con María del Socorro San Ginés Fumero, que era empleada de Telefónica de Weimar, que era natural de La Laguna, y tuvieron otros 2 hijos, entre ellos Mario Hernández San Ginés, que vive en Las Palmas, obtuvo el título de bachiller y ha sido concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bien, la 11ª generación la encabeza Arístides Hernández Mora. Arístides Hernández Mora, que nació como el hermano como Aníbal en Santa Cruz de la Palma, mientras el padre estuvo allí de comandante militar de la isla, fue juez municipal de Weimar y secretario del ayuntamiento durante muchísimos años, hasta que se jubiló. Pero sobre todo fue conocido como poeta. Publicó en vida un poemario y en la prensa colaboró muchísimo en las veladas poéticas de toda la comarca. Fue un poeta relevante. Contrajo matrimonio con una prima tercera, Lucrecia Pérez Rodríguez, natural de Weimar, y tuvieron pues, la descendencia que vamos a ver aquí. Tuvieron 8 hijos. 8 hijos. José Hugo Hernández Pérez, que es el que va a continuar la línea, con el que vamos a acabar la presentación,
María del Carmen Hernández Pérez, empleada de banca y oficial de intervención del Ayuntamiento de Güímar, fue una funcionaria muy querida en el Ayuntamiento durante muchos años. Contrajo matrimonio en 1945 con el médico don José Martínez Jiménez, que era natural de Granada, y no tuvieron sucesión. Aristide Francisco Hernández Pérez fue sargento de infantería y empresario importador agrícola. Vivió durante muchos años con su familia en Tetuán, en Marruecos. Allí contrajo matrimonio con la parroquia de Tetuán con Juana García Ortiz, que era natural de dicha ciudad. Y procrearon 3 hijos, nacidos allí. Carlos Hugo Hernández García, abogado, oficial de máquinas y técnico administrativo. Javier Hernández García, arquitecto. Y María del Carmen Hernández García, bailarina, coreógrafa, profesora de danza, directora de espectáculos y premio Argenta de Franqui, recientemente, hace menos de 2 semanas, que se le concedió el premio Argenta de Franqui como mujer destacada en la historia de Güímar. Los 3 nacieron en Tetuán, y aquí aprovecho para lo que decía el director de la Económica, enlazar que, bueno, las genealogías canarias también tienen vínculos con el norte de África. Bien, el cuarto de los hijos, Jorge Hernández Pérez, fue sargento profesional de infantería y comerciante. Se casó en San Miguel de Abona con Cándida Teresa Bello Díaz, natural de dicho pueblo, y emigraron a Venezuela, donde han tenido sucesión. Carlos Edmundo Hernández Pérez, funcionario del Instituto Nacional de Previsión, contrajo matrimonio en el 53 en el Santuario de Candelaria con María Ana García Martínez, que era natural de Puebla de Don Fadrique, en Granada, y tiene descendencia también. La sexta, María Candelaria Hernández Pérez, contrajo matrimonio en el 51 en Güímar con Juan Santana Sanabria, natural de Los Hilos y vecino de Santa Cruz de Tenerife, y también tiene sucesión. Y Julieta Hernández Pérez, pues murió en la niñez. El octavo de los hijos, Javier Hernández Pérez, es médico, secretario, fue un personaje relevante de Güímar, fue secretario del CONICIT. El CONICIT es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Venezuela, y era secretario de ese consejo. Luego fue comisionado de salud del gobierno de Venezuela, equivalente a un director general del gobierno, y Güímar lo ganó, pues, en reconocimiento a sus méritos fuera, en el caso de fuera de las fronteras nacionales, por el nombre de hijo predilecto. En la actualidad vive en Güímar, aunque pasa largas temporadas en Venezuela, pues volvió a los orígenes. Allí en Venezuela, en el Valle del Tigre de Caracas, contrajo matrimonio con María del Carmen Muñoz Muñoz, y tuvo 2 hijas, Tulia, que nació en la ciudad de Bolívar y es médico, y Carlos Hernández Muñoz, que nació en San Félix de la ciudad guayana, y es técnico en electrónica y licenciado en administración. Sí, se me escapó licenciada. Bien, José Hugo Hernández Pérez, la 12ª generación. Fue perito mercantil, comerciante, integrado en el régimen anterior, fue jefe local del movimiento, delegado local de sindicatos, de prensa y propaganda, un personaje que fue incluso propuesto para alcalde de Güímar, un personaje que tuvo una notable influencia local. Contrajo matrimonio con Flora del Carmen Trujillo Sánchez, natural de Santa Cruz de Tenerife, y tuvo, pues, en este caso, 3 hijos nacidos en Güímar. Aristides Carlos Hernández Trujillo, que constituye la generación 13ª con la que voy a acabar. Aristides Carlos Hernández Trujillo, farmacéutico y sargento de complemento de milicia universitaria, que contrajo matrimonio en 1970 con Carmen Curbelo Gil, natural de Arafo, y licenciada en Geografía, Historia y catedrática de Enseñanza Media, con sucesión en Güímar. Néstor Hugo Hernández Trujillo, médico, pediatra y sargento de complemento de la milicia universitaria, que contrajo matrimonio en el 71 en Cádiz con María Dolores Tinado Magdaleno. Y José Hugo Hernández Trujillo, comerciante, radioaficionado y miembro de Protección Civil, que permanece soltero. Los hijos de Aristides y de Néstor constituyen la 14ª generación, que son más jóvenes que yo, y por eso ya no los pongo aquí. Espero no haberles cansado mucho. Y bueno, un repaso por 13 generaciones, pues ha sido un poco lento y engorroso, lo siento, pero no había otra forma de exponer la trayectoria de esta familia fundada por portugueses, enlazada con guanches, y que luego se ha mantenido en Güímar, una gran parte de ella, pero otra se ha irradiado por las islas o por el extranjero. Muchas gracias a todos.